Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy esta clase en la que vamos a hablarte de cómo integrar todo lo que es la parte de entrenamiento, la parte de fisioterapia de lesiones, de nutrición, trabajo con máquinas, mentalidad, psicología de competición. Y vamos a hablarlo en esta clase en la que te lo vamos a dar todo. Te vamos a hablar de muchos temas que estoy seguro de que te va a servir en tu práctica diaria, ya sea atleta, ya seas coach, ya seas fisio, ya seas nutri, que te dediques a este mundo en general. Entonces, vamos a hablar de diferentes temas y lo que nos gustaría saber, los que estáis aquí, os dedicáis más a la parte técnica, sois entrenadores, sois más atletas, contando un poquito para saber y para dirigirnos a vosotros de manera que sea un lenguaje más adecuado a una parte o a otra. Brian, yo sé que está en proceso de coach porque está con nosotros en la formación y para eso se apuntó. Y Antonio, que nos comente un poquito, a ver. Y así, pues lo que tú dices, nos podemos dirigir mejor también y enfocarlo más hacia un punto o hacia otro, que al final está claro que el objetivo es el mismo, que es hacer las cosas bien de manera multidisciplinar, pero bueno, no, tampoco tiene por qué ser exactamente lo mismo para un coach que para un atleta. Un poco la visión cambia, un poquito. Bueno, antes de nada, ni nos hemos presentado, ni me he presentado. Para los que Para los que no me conozcan, yo soy Alejandro Estepa, ¿vale? Yo soy el fisio junto con mi hermano Jesús. Somos los fisios de CTI, somos los que solemos hablar de lesiones, de movilidad, de trabajo invisible, de tratamiento invisible, entrenamiento invisible. Y vamos a hablar voy a hablar yo de mi parte, de esta parte, porque mi hermano no ha podido estar por aquí, pero voy a hablar de esta parte aplicada a la competición y aplicada al entrenamiento día a día. Pues preséntanos a todos, ¿no? O sea, Sí, vale. danos entrada. Sí, sí, sí. Bueno, yo aquí arriba tengo a Quique, que junto con Miguel son los dos entrenadores los que se encargan más de la parte de programación, de entrenamiento, todo lo que se dirige a entrenamiento con atletas, a esa programación y a dijéramos, ese día a día del trabajo en un box. Ellos tienen 2 box de CrossFit, además tienen una de las mayores competiciones de España, de CrossFit también, que es The Battle of the Mediterranean, que ya mismo estamos allí, que de hecho subiremos para allá todos a darle caña. Y también tenemos aquí a mi izquierda, tenemos a Marcos. Marcos, remero olímpico, entrenador de atletas olímpicos. Ahora justo una de sus atletas acaba de batir un récord de España en remo indoor. O sea que aquí en CTI tenemos de lo bueno a lo mejor. Ahí está, tiene bíceps de acero. El tío se cayó en la marmita de Asterio Belli y desde ahí pues, salieron esos bíceps. Y además, él es el profesor de máquina, de remo, de esquí, de bike, de biker, de assault, ¿vale? De todo lo que son las máquinas y también de la parte de psicología del entrenamiento, de mentalidad de entrenamiento y todo lo que tiene que ver con la parte de motivación, tanto a los atletas como a los propios entrenadores, porque esto es fundamental, esto es algo que se necesita siempre y que no siempre se tiene en cuenta. Y aquí tenemos a nuestro nutricionista Javi, especialista en atletas de CrossFit. Él se dedica a esta parte de darnos toda la información sobre nutrición, sobre suplementación, sobre trabajo nutricional diario, tanto para el entrenamiento del día a día como para la competición. Y entre todos formamos todo esto que es CTI, todo esto que es Cross Training Institute, y todo esto que es ese trabajo integral dentro del deporte CrossFit, cross-training, de todo este deporte, porque lo que queremos realmente con esto es profesionalizar el deporte. Y lo que queremos con esto es que esa mala fama que tiene nuestro deporte, después de tanto tiempo y después de tantos profesionales que a lo mejor no han hecho un buen trabajo de entrenamiento con su atleta, lo que queremos es cambiar todo esto
Y queremos que de verdad la gente que se forma en este mundo sea gente competente y sea gente que realmente sea excelente con sus resultados. Porque no puede ser que tengamos nuestros atletas lesionados. Yo hablo por la parte que me toca y es que me encuentro a muchos atletas lesionados que vienen del mundo del CrossFit, del mundo del cross training, porque un coach le ha dicho, sí, sí, levanta esos kilos porque tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Se han jodido la espalda. O a lo mejor porque un coach no le ha dicho, mira, la alimentación es importante. A lo mejor tienes que alimentarte de una manera adecuada, porque si no tienes una buena alimentación no vas a rendir tanto y por tanto es más fácil que te lesiones. O a lo mejor a estos atletas lo que le ha ocurrido es que el coach no sabía integrar el trabajo de máquina con el trabajo de halterofilia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le mete a lo mejor 3.000 metros de remo y le mete después 100 pesos muertos. Y eso pues, es algo que a lo mejor la espalda se le siente un poquito. Y a lo mejor en esas personas hay que escalarlo. Entonces, por eso es por lo que hacemos ese trabajo interdisciplinar, por eso es por lo que trabajamos juntos. Y es por eso por lo que queremos cambiar todo este patrón que existe dentro de este mundo y queremos profesionalizar el deporte. Y es por eso que hoy estamos aquí, hoy queremos dártelo todo, queremos darte lo mejor que tenemos sobre todo este mundo y cómo puedes aplicarlo en cada una de las áreas del cross. Si es que, sin más, ¿os apetece que empecemos? Venga, va, arrancamos. Sí, yo de lo que acabas de comentar, Alejandro, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque vengo del fútbol y justo en el CrossFit, pues lo que pasa, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Pero me gusta recalcarlo porque me parece que muchas personas aún parece que esta parte no la tienen en cuenta. El fútbol está completamente profesionalizado y no se puede entender. A atletas, a futbolistas que estén en categorías ya decentes, ya no digo máximas, pero sí que más o menos, yo qué sé, una preferente, una tercera división, que no es ni mucho menos súper profesional. Pero el trabajo multidisciplinar ahí está, vamos, súper integrado y es algo que ni siquiera se discute. Y en el CrossFit, pues justamente aún no hemos llegado a ese punto y por eso opinamos todos que es un deporte, entre comillas, virgen, es muy novedoso y que, bueno, como decías tú, Alejandro, nuestra intención es esa, profesionalizar este deporte desde esa visión multidisciplinar que creemos que es súper importante. Si no, no acaba de tener sentido todo esto. Total, totalmente. De hecho, de eso se trata, de integrarlo todo, de que todos trabajemos juntos, de que todos trabajemos mano a mano y de que realmente todos tengamos esa herramienta para avanzar y para poder echar una mano a nuestros atletas. Eso es. Pues bueno, les contamos un poco de qué vamos a hablar hoy, cómo vamos a hacer el caso práctico. Eso es, eso es. Que cuente Javi cómo va a ser hoy. De lujo. Marcos aquí poniendo, poniendo orden. Bueno, lo que vamos a ver hoy realmente es un análisis de los cuartos de final de los Games que justamente terminan hoy. Y básicamente lo que queremos es demostrar cómo un enfoque integral no solamente es necesario, sino que es lo óptimo para no dejar coja ninguna pata, ¿no? En todo esto que es el rendimiento y cómo ir al máximo. Entonces, por aquí veo a Brian. Brian, ¿has ido siguiendo algo los cuartos de final? Ponnos por ahí. Mira, sí, ha estado ahí enganchado. A ver qué pasa. Hoy, a falta de que cierren todo, la verdad que, bueno, lo que es el top 10 es el típico a nivel de España. Ojito, o Fabi, que noveno estaba de España, o sea, de Europa. La verdad que es súper guay. Bueno, básicamente, por si en algún momento esta grabación saliera por ahí y la estás viendo en diferido, que seguramente a nuestros alumnos sí que se la podemos dejar, ¿no? ¿O qué? Pues ya lo veremos. Básicamente, ¿en qué consisten los cuartos de final de los CrossFit Games? Son 5 WODs que se hacen en 3 días, ¿no? Se hace durante el primer día, se tienen que subir 2, el siguiente día otros 2 y el último día el quinto y último WOD. La verdad que el esquema de los cuartos de final nos viene súper bien para analizarlo, ya que es lo más parecido a una competición real, ya que cuando eran Open
Realmente era hacer uno por semana, lo haces en cualquier momento, pocos minutos. En cambio aquí ya es muy importante cubrir todas las áreas. Aquí sí que, como siempre he dicho en los Open, bueno, la Nutri es importante, ir bien en el día a día, pero no hay que volverse loco para antes. Aquí en estos cuartos de final sí que va a ser esencial, sobre todo porque vamos a estar haciendo dos watts distintos en un mismo día y vamos a tener que recuperar para el día siguiente hacer otros dos y recuperar para el día siguiente jugárnoslo ya todo, la última carta, en este último día con la fatiga de estos 2 días, de la semana y de los Open. Además, con la carga a nivel mental que puede tener la presión de estar clasificándote o no a semifinales, que también lo comentaremos, y también las molestias que pueden haber en el cuerpo. De hecho, a nivel, esto nos lo van a poder decir mejor que nadie, Quique y Alejandro, pero cuando ya estamos hablando de este nivel de rendimiento, ya suele haber siempre dolor en el entrenamiento, ya suele haber molestias siempre, ya es simplemente tolerarlo más o menos y vigilar de ir a lo justo para no romperte prácticamente muchas veces y llevar ahí al límite al cuerpo. Así que lo que vamos a hacer básicamente es eso, cogiendo los 5 watts, no vamos a entrar en detalle a explicar cada uno porque da un poco igual, lo que queremos es que veamos de forma global cuando nos enfrentamos a una prueba así, que son 3 días, o que en una competición serían 2 días, pero serían incluso algunos watts más, qué cosillas debemos empezar a trabajar, desde cuándo y sobre todo de qué manera lo enfocamos nosotros y así lo enseñamos en la formación CTI. Entonces, realmente, yo lo que considero sobre todo importante cuando vamos a enfrentarnos a esto es que la primera preparación que hay que hacer está aquí. Antes de empezar con nada, porque ya damos por hecho que si estamos hablando de unos cuartos de final o que te has clasificado a una competición, es que más o menos algo vas cuidando tu alimentación, tu entrenamiento, unas cositas. Entonces sí que va a haber que ajustar y afinar y ir a los detalles, pero sobre todo la clave yo creo que muchas veces va a estar en esta preparación. Entonces, ¿qué opinas, Marcos, si nos das un poquito de luz por ahí? Bueno, primero, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Un domingo a las 7 de la tarde, dedicarnos un tiempo a formación y eso significa que eres una persona comprometida y que tienes ganas de seguir creciendo. Y nosotros apostamos por esa gente en la CTI Academy y con toda esta gente nos volcamos para dar lo mejor de nosotros. Así que lo que ha dicho Javi para mí es fundamental y por eso le invito a todos los que estamos aquí que me digan del 1 al 10 ¿qué puntuación le pondrían a la mentalidad de importante? Un 1, un 8, un 9, un 10. Pónganlo ahí en el chat y así lo voy leyendo. Yo lo digo en voz viva. Lo dices. En CrossFit, sinceramente, yo creo que es un 9 o un 10, pero clarísimamente, porque es un deporte de esfuerzo, no es un deporte técnico, es un deporte en el que el esfuerzo juega un papel fundamental y para lograr ese esfuerzo constante, porque es constante en el tiempo, en cada entrenamiento, en cada competición, en un WOD, en otro, al día siguiente, si mentalmente no estás preparado, estás muerto. Vale, 10. Brian pone un 8 y supongo que Alejandro y Javi también estarán de acuerdo entre 8, 9 o 10, ¿no, chicos? Sí. Total. Yo pienso que es también que tiene que ser un 8, 9, 10, incluso que sea el 10, porque si no tiene una buena mentalidad de superación es que no lo hace. Vale, y ahora, de los 3, 4 o 5 días que pueden ir a entrenar y del entrenamiento específico que hacen en el día, de 40 a 60 minutos al día, ¿cuánto le dedican al entrenamiento mental? Específico, programado, 0. Yo 40. Pero a no ser que sean atletas ya que tienen detrás un equipo multidisciplinar, que hay, pero hay muy pocos en CrossFit. Estamos hablando que no hay ni un 1%, o sea, menos de un 1%. Entonces, pues, a ver, yo estoy hablando de Fabi, de toda esta gente top, sí, y sé que sí que trabajan esa parte, pero ya está, o sea, y si no, que diga Brian como atleta su experiencia, si esto lo entrena. Normalmente yo también tengo la experiencia de que los atletas no suelen entrenarlo mucho. Esa Yo parte. hablo metódicamente, hablo de tener un protocolo, una metodología, no hablo que lo hagas, o sea, de forma natural o aprendiéndolo tú solo, digamos. Entonces voy a eso.
Al final, cuando nosotros preparamos la mochila o la maleta para ir a competir, ponemos la ropa, ponemos todo lo que vamos a utilizar, incluso la suplementación, la precompetición, lo que usamos durante y después, ¿no? Pero no preparamos el bolso mental. Y esto es a donde quiero ir. ¿Qué es lo que deberíamos llevar en el bolso psicológico o en el bolso mental? Pues actuaciones pasadas positivas nuestras. ¿Que no las tenemos, que es nuestra primera actuación o nuestra primera competición? Pues utilizamos el poder de la visualización. ¿Qué es la visualización? Imaginarme algo, como la mente no sabe si es real o ficticio, por eso si voy a ver una película de terror, puedo sentir miedo aún sabiendo que es una película, pues podemos utilizarlo en el deporte. Utilizamos mucho los entrenadores olímpicos y de alto nivel, y es muy potente, y entonces te sirve para darte esa confianza, para verte a ti seguro que vas a poder hacer el entrenamiento que hiciste en tu box el día de la competición. Otra cosa importante, aferrarte a tu plan de entrenamiento, al entrenamiento que has hecho, estar contento como has trabajado, cómo te has planificado, tener tu plan de competición, tener tu estrategia de competición y no salirte de ahí, porque si al final tú tienes unos ritmos y unos parciales o una intensidad, si tú vas por encima, pues te puedes pasar de zona y no llegar, o si vas muy por debajo, pues no vas a dar el rendimiento óptimo que te gustaría dar. Entonces tú ya más o menos ir preparando en los entrenamientos ritmo de competición, y eso lo tienes que ir hablando con tu entrenador, tú te tienes que ir conociendo, y siempre esa comparación contigo mismo. Al final la competición es contigo mismo, es aprender a disfrutar de competir. O sea, nosotros elegimos estar ahí. No es algo, no, me comparo con el profesional que solo se dedica a entrenar, entrena 6 horas al día y todo el resto del día descansa, tiene su equipo detrás, su psicólogo, su fisio. O sea, son diferentes niveles. Cada uno tiene que ver dónde está, plantearse su objetivo y en base a eso planificar. Por eso es importante ir con un profesional que sepa guiarte, que sepa planificarte en base, no es una persona que trabaja en la obra 8 horas al día y viene al box a entrenar que una persona que está sentada en una oficina. Es diferente cómo va a llegar de cansancio. Si se alimenta bien o no se alimenta bien, si duerme bien o si no duerme bien, si está pasando por un problema emocional o de estrés a nivel de familia o de trabajo. Entonces, tener todo esto en cuenta nosotros como entrenadores, a la hora que te llega un atleta o a la hora que tú seas atleta, si eres solo atleta, es importantísimo, porque al final no somos máquinas, somos personas que hacemos deporte y según nuestro estado emocional, pues podemos rendir o no podemos rendir. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que cuando sabes que según los pensamientos que tengas vas a sentir unas emociones, puedes redirigirlo, puedes entrenarlo. Esto también se entrena, se aprende, te conoces y hay herramientas que nosotros dentro de la academia, en el curso, ahora no me voy a explayar, las tenemos y nos gustaría que las supieras porque son muy potentes, se utilizan en el alto rendimiento y te pueden servir tanto a ti como atleta, a ti como entrenador y en la vida cotidiana, en cualquier problema que tengas, no solamente para hacer deporte, sino para resolver cualquier circunstancia de la vida. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, la dicotomía de control. ¿Qué viene a hacer esto? Controlar lo que tú puedes controlar. Tus horas de descanso, tu técnica, las primeras cosas que vas a hacer sobre la competición, o sea, los primeros pasos para estar bien focalizado en el presente, en el aquí y en el ahora, para no pensar en el futuro ni en el pasado. Eso es una manera de estar más en el aquí y en el ahora. Entonces tú te pones, bueno, en la primera parte voy a hacer esto, a cierta intensidad. Y luego una de las herramientas que utilizo yo conmigo y con mis atletas es el protocolo de calentamiento y los rituales previos a la competición. Esto se tiene que entrenar. Tú tener tu propio protocolo de calentamiento, tus propios rituales, que eso te hace como sintonizar la FM, yo digo Marcos, que soy yo, mi mejor versión. En este caso, si es Alejandro, Alejandro es su mejor versión. Quique es su mejor versión, Javi, Brian, Mima, no sé si digo bien el nombre. Es la manera de tú, Nadal creo que lo hace, se pone el pelo hacia atrás, se saca el calzón del culo, del calzoncillo del culo, bota la pelota 3 veces y si pierde el ritual lo vuelve a hacer. Coge y pone las botellas de una manera en donde se sienta,
toma un traguito, come un pedacito de plátano, y se le ha preguntado por qué lo hacía, y es un ritual. Es lo que él lo hace sintonizar con su mejor versión. Es a nivel psicológico. Es un nivel de que, como vas haciendo esos pasos, vas en la línea de lo que estás haciendo. Parece una tontería, pero es subconsciente, y eso te ayuda a estar tranquilo, a estar en sintonía con lo que tú haces siempre, y no te saca de tu foco de atención de lo que tú estás haciendo, ¿vale? Y por último, así como importante, ¿no?, a tener en cuenta, el poder de la palabra. O sea, incluso ayer que tuvo Virginia, que estaban diciendo el TED que hizo el récord de España antes de salir, justo antes de salir, ella me dice, no me veo capaz de hacerlo. Y le digo, ¿estás preparada? Y quiero que repitas conmigo, estoy preparada, lo voy a hacer, en voz alta. Estoy preparada, lo voy a hacer. Estoy preparada, lo voy a hacer 3 veces. Esto es que es decirlo, lo puede decir tu autodiálogo, según cómo te hablas. Yo puedo, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Tiene que ser en positivo y en presente. Y es muy importante tú como atleta también transmitir esto a tus alumnos o a tus atletas, o como entrenador. Porque esto viene a ser el efecto Pigmalión. Trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es. Trátala como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Esto es muy potente, y la verdad que cuando tú a un atleta le das ese empujón emocional y luego ves que lo hace y te mira y se pone a llorar porque lo consiguió, es para mí la medalla más importante que podemos tener, y es una de las herramientas más potentes que tenemos. Les animo a todos que lo prueben, el que es atleta como atleta y el que es entrenador como entrenador. Y esto es practicarlo, ¿eh? Como todo en la vida, para ser maestro en algo es repetición tras repetición tras repetición. Entonces, teniendo estas herramientas, podemos ya tener unos poderes que una persona que va a la competición pensando que solamente haciendo el plan de entrenamiento o su mochila, pues le puede salir bien o le puede salir mal, porque al final está pensando en la suerte. Y yo creo que al final uno se tiene que preparar, y yo creo más en no creo en la casualidad, sino en las causalidades, las causas que provocan que las cosas funcionen. Así que bueno, esa es mi parte, la parte mental, y espero que les sirva, que les guste, y que algunas, si no las conocían, pues las lleven a cabo, porque primero es aprender, luego es practicar y luego es enseñarlo. A mí me ha parecido brutal y le has dado poca importancia a una cosa, y es que, cojones, que ayer que Virginia es su atleta de remo, y remo indoor en concreto, lo que estuvo haciendo ayer batió el récord de España de remo indoor. O sea, que lo has dicho así de pasada, pero quiero recalcar eso, tío, porque coño, un récord de España, que nadie ha hecho remo indoor más rápido que ella nunca en la vida. Joder. Que llevaba 17 años sin batirse, y ya están niveles de medalla olímpica, o sea que dio unos valores que son muy, muy importantes. De hecho, todavía ella ve el tiempo y dice, todavía no me creo que yo haya hecho eso. Imagínate lo que es el poder de la mente. Claro, porque Ella ve el tiempo y dice, yo he hecho esto. O sea, había hablado con su madre y dice, es que mamá, es que yo no me creo que he hecho esto. Claro, Virginia lleva mucho tiempo entrenando y ahora ha llevado un entrenamiento mental bastante gordo, bastante importante. Entonces, después de ese entrenamiento físico de tantos años, ahora ha hecho un entrenamiento mental fortísimo, y ha sido ahora cuando ha batido ese récord. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo. Hay trabajo detrás y está contrastado. Así que yo estoy muy contento, y contento de poder brindárselo a ustedes y poder compartirlo y probarlo ustedes también, ¿no? Ya ves, tío. Es que es brutal, es brutal. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta, pues eso, que Virginia es una atleta olímpica que está súper entrenada en la parte física, y ahora ha sido cuando también ha entrenado más, ha dado un plus a ese entrenamiento mental que ya llevaba haciendo durante un tiempo. Ahora ha sido cuando ha dado ese salto, cuando ha aplicado toda esta herramienta que está comentando Marco, y tenemos que saber que esa parte mental, que muchas veces no la tenemos en cuenta, aquí en estos deportes que necesitan tanta implicación, que necesitan tanto esfuerzo, es fundamental. No solo eso, no solo esa área de la mentalidad, sino que hay otras áreas que también son muy importantes, como por ejemplo el área de la nutrición. Porque, claro, a la hora de entrenar, a la hora de competir, a la hora de llevar
estos quarters que son tan gordos, en ese sentido tan exigentes, necesitamos una buena nutrición. Entonces, ¿qué tienes que contarnos sobre esto, Javi? Bueno, yo tengo que contar primero de todo que es brutal. Cada vez que Marcos nos cuenta estas cosas de mentalidad, yo flipo. O sea, yo flipo más que nada por lo desconocido que está este tema, tío. Que realmente no se le da nada de importancia. Y aunque ahora hemos puesto el ejemplo de, bueno, de ir a batir un récord de España, ¿cuántas veces hemos visto en un box, tío, gente frustradísima con un movimiento, con un levantamiento, con un WOD, con una marca? Y ni los propios coaches tienen las herramientas como para hacerles remontar. Incluso a veces lo putean y empeora, ¿sabes? El atleta y se va más frustrado a casa. No sé si lo habéis vivido alguna vez, las personas, tanto vosotros los que estáis viendo la clase y ponerlo por el chat. Me encantaría que realmente hagamos este ejercicio de un poco de introspección, ¿no? De ver cómo reaccionamos nosotros cuando no nos salen las cosas como queremos y cómo el entorno que tenemos en nuestro box, o si somos nosotros mismos los coaches, cómo lo gestionamos. Porque es fundamental ponerlo por el chat y de paso poner por el chat qué os ha parecido también este bloque de Marcos, porque me encantaría que compartáis por aquí qué es lo que más os ha gustado o más os ha llamado la atención. ¿Puedo comentar como coach de mi box cómo gestiono yo esta parte con los atletas? ¿Parece? Vale. Pues básicamente lo que es importante que entiendan los atletas es que lo primero, que todos los días no estamos igual. Y eso, solo con eso, que es una realidad, ya te evitas muchas frustraciones porque es que es así. Pero es que está científicamente probado, por ejemplo, pues que programar a través de porcentajes de la RM no es del todo adecuado, justamente por esto que estamos hablando. Y es que mi fuerza va a variar en función de muchos aspectos, tanto internos como externos, como que es todo lo que hablábamos, ¿no? Pues cómo estás motivado un día, si has discutido con tu pareja, si la fatiga que llevas acumulada, lo que has podido descansar esa noche, cómo llevas la parte de nutrición esa semana, en fin, 1000 cosas que afectan. Y esto es lo que yo siempre explico. No te preocupes porque hoy estás así y a lo mejor dentro de 2 días, de 3 días, la semana que viene, estás en tu mejor momento. No te frustres si hoy no puedes con esto, más vale que lo dejes y que evites lesionarte y que tengas en cuenta que esto te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa al de al lado, y es algo que hay que enseñar y luego como atleta aprender, obviamente, porque te evitas muchas cosas. Y también a la hora de entrenar o programar como coach, esto hay que tenerlo en cuenta, que lo que está claro es que hay que tener un plan, una planificación a largo plazo, hay que hacer una periodización, hay que programar, pero que luego tenemos que tener herramientas para poder jugar con el contenido que hemos programado, con las sesiones, con los entrenamientos, en función de lo que le esté pasando a nuestro atleta. Y para mí eso es ser un buen entrenador, un buen programador, y no simplemente el poner ahí lo que hay que hacer y ya está, sino saber jugar con todo eso y tener las herramientas para hacerlo y que tus atletas lo entiendan. Para mí esto es clave y justo en CrossFit veo que es algo que no siempre ocurre y que se debería de enseñar en las formaciones, como hacemos nosotros, ¿no? Y los atletas y coaches deberían de empezar a tenerlo en cuenta. Yo quería agregar una cosa aquí que me vino ahora a la mente de lo que estabas contando. Y bueno, aparte de que por el tema de la hidratación también puede variar el rendimiento, que eso ahora supongo que lo va a decir también Javi. Quería hablar que una de las estrategias que utilizamos en Sierra Nevada, que era un grupo de 25 atletas, que entrenábamos todos los días juntos, y la verdad que es un entrenamiento muy rutinario y muy repetitivo. Y todos los días hacíamos una pizarra donde teníamos una frase de la semana, la frase del día, el objetivo de la clase principal, explicábamos el calentamiento, qué íbamos a hacer. Luego les enseñamos el estado de pico, que si la gente quiere se lo podemos enseñar, que es un estado de pico. Y emocionalmente, como fisiológicamente, podemos cambiar
hormonas, ¿no? O sea, como según tus pensamientos se generan unas emociones que está hormonalmente o generas cortisol o generas las hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces, claro, con la postura del superhéroe, mano en la cintura, los pies abiertos más ancho de hombro, pecho arriba, reírte, está estudiado científicamente que sube el 20% la producción de testosterona y baja un 25% el cortisol. Entonces, eso, ya poner en esa predisposición a tu grupo antes de entrenar, explicarle bien el foco de la atención en qué vamos a aprender hoy, ya cambia toda la energía del entrenamiento y de la clase de ese momento. Y eso nos ha funcionado, pero muchísimo, porque hay veces que venía la gente muy cansada y en tres aspectos de este punto, utilizando música, cambiando estos estados de pico y estas emociones, pues salían los entrenamientos, cambiaba el ambiente, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Fundamental. Ya Qué bueno. es súper importante esta previa y sobre todo el ir en un buen estado a nivel nutricional en un par de aspectos principalmente, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una competición o a un reto como estos cuartos de final, que son 3 días, yo sobre todo las claves que quiero que os llevéis de esta pequeña intervención que voy a dar, no me quiero extender mucho, son algo que es muy básico, que hay que repetirlo 1000 veces, pero que es fundamental y se nos olvida. Y en primer lugar, algo que es importantísimo y que pensaba que yo pensaba que estaba ya asumido o que ya se sabía, pero con atletas que asesoro y que están con competiciones ahora o dudas que me llegan, veo que no. Y es que la primera cosa que debemos tener en cuenta antes de una prueba decisiva, donde además van a haber nervios y va a haber más presión, es que no inventemos cosas, es decir, no probemos nada nuevo antes de la competición. Si de repente una semana antes de los cuartos de final te dicen que la betalanina va súper bien o que la cafeína es la leche y no la has tomado nunca, no va a ser el momento. Tú ya vienes con una preparación previa que si has llegado a donde has llegado es porque no te hacía falta ese suplemento o no te hacía falta ese alimento para estar en esta competición. Entonces ahora simplemente no perdamos foco por ahí porque es muy probable que si juntamos esta mezcla de nervios que implican un poco menos de descanso, peor digestión y algo desconocido, suele pasar que cuando se prueban estas cosas, pues luego hay vómitos, hay diarreas, no sienta bien, o igual, por ejemplo, cuando alguien prueba cafeína por primera vez, le acelera mucho el ritmo cardíaco y siente un poco de taquicardias, incluso se agobia. O, por ejemplo, si alguien nunca ha probado la betalanina, y la empieza a probar esa semana y le empieza a dar hormigueo en las manos, en la boca, sensación desagradable, pues lo pasa mal, es absurdo. Es absurdo porque debemos tener en cuenta que estos suplementos son un 1%, un 2%, no van a ser realmente significativos y no lo están siendo si has llegado a ese punto, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y ya no solo con los suplementos, sino también con los alimentos. A mí hay algo que me gusta mucho relacionado con lo que cuenta Marcos y es este ritual. Porque yo este ritual también lo aplico a cuando hay una competición, pues por ejemplo el desayuno o la cena del día antes. A mí me gusta que se establezcan rutinas, que la persona tenga su desayuno de las competiciones, que ese desayuno pues pueden ser unas tostadas de pan blanco con mermelada, me lo invento, pero que sepa que cuando se las desayuna es cuando tiene la competición o ese entrenamiento duro, porque eso hace que ya empieces a entrar en ese modo competición, que ya sabes que te sienta bien, que ya sabes que vas a ir a ganar, que te va a dar energía y eso realmente ayuda mucho, incluso también a evitar o a reducir la carga mental, ¿no? Que podemos tener de, ostras, ¿y yo qué hago? ¿Qué como? ¿Qué ceno? ¿Qué desayuno? Nada, tú ya sabes que cuando tienes competición, este es tu desayuno, esta es tu cena del día antes, lo vas a hacer a esta hora y lo vamos a tener muy, muy pautado. ¿Cómo se consigue tener este desayuno, estrella o esta rutina? Probándolo anteriormente cuando vamos a tener una semana de entrenamiento muy duro o un simulacro o un test de esa competición. Esos sí que son los momentos interesantes donde podemos probar nuevas estrategias a nivel de hidratación, a nivel de nutrición, a nivel de timings de las comidas y entonces ahí es cuando vamos a aprovecharlo. Por eso es fundamental, tanto como atletas como también si somos los entrenadores o coach, que definamos bien el calendario de la temporada, porque lo que no puede ser tampoco, y esto me lo encuentro un montón, es que me venga alguien y diga, oye, que la semana que viene compito,
me haces un plan nutricional y una estrategia, y digo, no, es que no tiene ningún sentido que te lo haga ahora. No me da tiempo a conocerte, no me da tiempo a testear, a saber cómo respondes. Sería absurdo. Entonces, te estamos metiendo aquí una carga y una presión añadida que no te va a dar ningún fruto ni ningún beneficio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a empezar la temporada o cuando nos apuntamos o cuando cualquier cosa, es definir a corto, medio y largo plazo durante ese año sí o sí a qué competiciones voy a ir, cómo voy a entrenar y si sale algo puntual, incluso tenerlo programado, porque está muy bien y hay que valorar pues también en qué modo nosotros vamos a vivir este deporte. Si lo vamos a hacer totalmente recreativo, pues oye, bueno, tampoco te tienes que calentar la cabeza tanto en estos aspectos, pero si realmente quieres sacar tu mejor versión y quieres ver cómo mejoras y quieres incluso luchar por buenos puestos en las competiciones, lo que tienes que hacer es marcarte esas competiciones que sí o sí vas a hacer y en qué fechas puedes ir incluso a algunas competiciones como test y como ensayo y como practicar las estrategias que estamos comentando. Pero luego no salirte de ahí porque es que si no se desestructura todo. Lo que te hayan trabajado en planificación de entreno se desestructura, lo que vengamos haciendo de trabajo nutricional también pierde sentido y ahí es cuando luego vamos con las prisas, con los inventos y al final cuando la cagamos y nos podemos lesionar o nos frustramos y el resultado es negativo. Entonces, como digo, en primer lugar, no inventemos. Vamos a ir sobre el papel y luego, si viene algún tipo de contratiempo o alguna situación, ya encontraremos alternativas, pero siempre con el trabajo hecho ya de base y con antelación. Eso es muy importante. Y luego, cuando estamos hablando de una prueba de varios días, es muy importante también trabajar desde 1 o 2 días antes. En este caso, a ver, por ejemplo, los watts eran de nada, máximo 15 minutos, la mayoría de la gente, pues vamos a decir que los hace en torno a 10 minutos. Aquí no hace falta hacer como tal una gran carga de glucógeno porque no se nos van a agotar nuestras reservas. Podemos el día antes meter algo más de carbohidratos para ir bien llenos, para ir a tope, pero no va a hacer falta una supercompensación muy grande, ¿vale? Porque no va a ser tan exigente el entrenamiento, a lo mejor incluso podemos ir algo más pesados. Entonces, con que vengamos con una ingesta alta de carbohidratos, que aquí depende de cada uno, pero al menos yo diría que si estás entrenando 5 o 6 sesiones a la semana como mínimo, pues que le estés metiendo al menos unos 5 gramos de carbohidrato por kilo de peso como mínimo, le tengas que estar metiendo, con ir así altos de hidratos y el día antes bajar la cantidad de fibra que metemos para ir más ligeros, no hacer una cena muy pesada, cenar con antelación antes de irte a dormir, ya va a estar genial. Entonces, el primer día de competición, ¿qué haremos? Haremos un desayuno entre 1 y 3 horas antes, preferiblemente un par de horas antes de la prueba, como mínimo si vamos a hacer la prueba por la mañana, con estos carbohidratos de fácil asimilación, con poca proteína, pocas grasas. Esto lo paso así bastante rápido. En la formación CTI hablamos bastante en detalle y además en esta segunda edición va a haber un módulo extra dentro del bloque de nutrición hablando de competición puramente porque esto da para hablar muchísimas horas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este desayuno con carbohidratos de asimilación rápida que nos den energía pero que no nos resulten pesados, porque a una competición yo siempre digo que hay que ir con los depósitos llenos y el estómago vacío. Eso es importante también, para no tener molestias, ¿vale? Para sentirnos ligeros, pero sentirnos cargados. Eso es importantísimo. Y luego, cuando hacemos la prueba, hay que partir con un buen estado de hidratación. ¿Qué significa un buen estado de hidratación? Significa que no podemos, por ejemplo, si vamos hablando así claro, a echar un meo que salga bien amarillo, ¿vale? Hay que estar bien hidratados y lo podemos medir de esa forma. Sobre todo si va a ser por la mañana, es importante beber bastante agua a primera hora porque durante la noche, con la propia transpiración, nos deshidratamos bastante. Y esto es un dato que siempre doy y es que un 2% de deshidratación corporal ya reduce significativamente el rendimiento deportivo. Entonces eso es fundamental, porque un 2%, a veces dices, eso es mucho, eso es poco, pues en una persona de 70 kilos es que pierda 1,4 litros de agua. Y eso en un deporte como el CrossFit, el cross-training, además en interior, la tasa de sudoración por hora es mucho más alta. Entonces, que con un simple WOD ya podemos estar deshidratándonos bastante, ¿vale? Entonces, cuando hacemos ese WOD, realmente durante el propio WOD no hay que rayarse, hay que ir a tope, son pocos minutos, le damos mucha caña, estamos bien. Algo que funciona mucho también, sobre todo cuando el esfuerzo es corto, es el mouth rinse, las gárgaras. ¿Las conocéis vosotros lo que es esta estrategia?
Ahí os pillo, ¿eh? No. El mouth rinse se usa sobre todo cuando hablamos de sprints o de cositas así muy cortas, pero bueno, igual, por ejemplo, un WOD como el de hacer los levantamientos pesados, ¿no? Que es hacer una rep y conseguirlo. Es una estrategia que es muy interesante y consiste básicamente en coger una bebida rica en carbohidratos. Puede ser un isotónico, puede ser un refresco, da igual, un zumo, una bebida rica en hidratos y lo que vamos a hacer es hacer gárgaras durante unos 7, 8 o 10 segundos. Y el hecho de hacer gárgaras, como que en la lengua ya tenemos estas enzimas que empiezan a digerir incluso los carbohidratos, lo que va a hacer es que le manda unas señales al cerebro que dicen, hey, que te están dando carbohidratos, eso es energía, tenemos suficiente energía, o sea, que podemos tirar más. Y se ha demostrado esto haciendo tags incluso, que cuando haces estas gárgaras se activan zonas cerebrales que luego están directamente relacionadas con un mayor rendimiento. Es como que existe una activación cerebral que nos va a dar más potencia y más energía en esfuerzos cortos. Es como engañar un poco al cuerpo, aunque tú sepas que no es un placebo como tal, sino que es directamente, es ciencia pura, es al final unas enzimas y unos receptores envían señales. Pues eso está muy bien, no hace falta ni que bebamos, si es un refresco es que haces unas garras, lo echas y ya al nada sales o empiezas a hacerlo y realmente se nota, como digo, no es que sea la panacea, pero son estas pequeñas cositas que igual en algo muy corto, muy breve, un sprint, pues oye, nos dan esta sensación de estoy a tope, porque seguro que os ha pasado cuando habéis ido a entrenar o a competir y tenéis que salir de nuevo a veces, no os pasa que decís, estoy medio fundido, ¿sabes? O sea, es que estoy ahora mismo reventadillo. Pues hacer estas gárgaras y esta estrategia y un poco también confiar en eso ayuda bastante a decir, hostia, no, ya está, me he llenado de energía, ¿sabes? Ya voy a tope. Y eso es interesante también en estos esfuerzos. Y luego lo que va a ser fundamental va a ser recuperar entre el WOD 1 y el WOD 2 que vamos a hacer. ¿Cómo se recupera entre esos dos WODs? Si van a pasar menos de 4 horas entre el WOD 1 y el WOD 2, le metemos isotónico, rehidratamos bien, sales minerales, agua y carbohidratos para recuperar bien. Podemos valorar si tomamos algo tipo cafeína o alguna cosita así y ya luego salimos a tope. Y si van a pasar más horas, ahí sí que podemos hacer una ingesta con proteínas para recuperar a nivel muscular, carbohidratos de fácil asimilación y podemos hacer una comida que sea sencillita de digerir, ¿vale? Y entonces nada, con eso ya lo tenemos y luego cuando terminamos el día, una cena que incluya lo mismo, bastante carbohidrato, que tenga ahí sí bastante proteína para recuperar bien, poquita grasa, aceite de oliva o un poquito de aguacate a lo mejor en esa cena, poca fibra, eso es fundamental porque al día siguiente volvemos a darle carga y descansar bien sobre todo. Alimentos, por ejemplo, que sepamos que nos sientan bien, que son los más digestivos para nosotros y no volvernos locos. Por ejemplo, a nivel de, cuando hablo de isotónico, ¿no? Cuando hablo de rehidratar, un isotónico, ¿sabéis lo que es? Por aquí os lo explico. A veces hay dudas, porque ¿quién ha oído alguna vez que un isotónico es el Aquarius? Y que va muy bien para deportistas. Bueno, no es un isotónico, ¿vale? ¿Por qué no es un isotónico el Aquarius y realmente no es interesante para rehidratar? Porque no cumple con unos parámetros que debe tener en cuenta a nivel de carga de carbohidratos y de aporte de sodio y de potasio. Y entonces realmente un Aquarius a nivel de composición es más parecido a una Coca-Cola que a un isotónico. Entonces hay que tener en cuenta que es un refresco camuflado de bebida para deportistas. También esto no viene aquí a cuento, pero tampoco es bueno para la gastroenteritis, de hecho es malo, que es lo típico que te dan en el México cuando te estás cagando encima y realmente lo que hace es perjudicar. Y si queremos tomar un isotónico, realmente yo iría para isotónico a marcas de ciclismo, porque es donde hay más cultura de isotónico. Marcas como, yo que sé, 226, Ethics, Crown incluso tienen buenos isotónicos, o si vamos a la típica Isostar, también está bien, Gatorade está muy bien, tiene buena línea de investigación, eso sí que son buenos isotónicos. Le metemos ahí 30 gramos del sobre y ya vamos a tener bastante. Correcto, como dice Brian, tiene sales minerales, pero lo interesante del isotónico es la combinación de agua, sales minerales y glucosa. Eso es fundamental también para que sea una solución isotónica, que nos aporten también este aporte y realmente nos ayuda a recuperar glucógeno. Y un poquito es eso lo que yo quería aportar. Yo he ido ahí con la metralleta puesta porque no quería pasarme de tiempo, pero ¿os ha parecido útil, interesante?
A mí la verdad que me pareció bastante interesante, porque, a ver, aquí en esta clase no podemos hablar de toda esa parte, porque de esto hablamos en la formación CTI, le damos mucha caña, pero es verdad que es un resumen muy bueno y es algo bastante aplicable en el día a día del atleta, en el día a día de los coaches, porque realmente esto es algo que no se conoce mucho, ¿no? Y vemos muchas veces en las competiciones a gente que se pone ahí a beberse su Aquarius pensando que es un isotónico. Vemos que, como dice, una semana antes o 2 semanas antes cambian su dieta totalmente porque a lo mejor quieren pesar menos para unos mejores gimnásticos, y realmente esos cambios lo único que hacen es perjudicar porque son cambios muy rápidos en un tiempo muy corto. Y realmente para ese cambio la persona tiene que adaptarse. Entonces, es mejor seguir haciendo lo que estaba haciendo, aunque esté medio mal, a que empiece a hacer cambios así a diestro y siniestro cuando tiene una competición, porque no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Y aquí al final es como todo. Es como si te pones a meterte una programación totalmente diferente, como si empiezas a cambiar la forma de entrenar totalmente en las 2 o 3 últimas semanas. Entonces esto realmente no tendría mucho sentido. Y de esta parte voy aquí a convocar a Quique, que nos cuente un poco, para que nos hable un poco de toda esta parte de la programación y de cómo se haría. Sí, pues como ha comentado también eh, Javi, al final yo no soy especialista en nutrición, pero sí creo que programación de entrenamiento, programación, planificación, como lo queráis llamar, de esa parte nutricional, van sí o sí de la mano y de hecho tienen muchas similitudes en cuanto a, como decía Javi, pues que hay que marcar esos objetivos antes de nada y saber en qué puntos de la temporada vamos a buscar esos picos de rendimiento, vamos a buscar hacer ese picking, ese tapering para llegar en las mejores condiciones a esa competición e intentar pues, tener esa planificación a largo plazo que evite que haya mucho cambio y que desestructure completamente todo el plan inicial, ¿no? Aunque como he dicho antes, sí que considero, y esto es algo que muchas veces no se dice, que hay que tener herramientas para jugar con lo que pasa día a día, semana a semana. Y esto me parece, lo recalco porque es algo que es lo real. Una cosa es lo ideal, que es, vale, planifico a largo plazo, aquí un pico de rendimiento, aquí descargo, aquí busco tal y cual, vale, perfecto. Pero luego están las lesiones, luego pasan muchas cosas y hay que saber jugar con todo eso. Entonces, por un lado, esa parte de planificación, pues como decía, se parece mucho a lo que Javi ha comentado. Y en el caso de justo los quarterfinals, voy a explicar cómo yo como programador haría para mis atletas o cómo hemos hecho que vienen de unos Open que acaban de ser prácticamente hace muy poquito, en los que ya hemos buscado un pico de rendimiento y luego pues bueno, es estar un poco también con la incertidumbre de los que pasan a cuartos, los que no, y por ejemplo saber jugar con eso, ¿no? Estamos ahora en el caso de que sí han pasado a quarterfinals. Hace 2 semanas que han sido los Open, ¿cómo lo enfoco desde esa área de entrenamiento? Pues básicamente vamos a hacer una pequeña transición, una pequeña descarga, justo después de que acaben esos Open, justo después de ese día en el que finalizo el Open, y lo que voy a hacer es eso, una pequeña descarga, pero no va a ser de un microciclo, no va a ser un microciclo de descarga. Aquí lo que yo haría, y es algo que es un poco personal, ¿no? En la ciencia no lo he encontrado así, pero haría microciclos mixtos, porque solo tenemos 2 semanas, por lo tanto haría un microciclo en el que haría una transición de 2, 3 días, por ejemplo, pero luego empezaría ya a buscar ese pico de rendimiento, a volver a meter bastante volumen de entrenamiento, recordatorios de prácticamente todo lo que pueda aparecer
en esos quarterfinals, puntos débiles que aún me queden por trabajar o machacar y que sea probable que aparezcan en esos quarterfinals, porque al final también es verdad que como entrenador una de las misiones que tenemos es predecir dentro de lo que se pueda qué va a aparecer para mis atletas en cuanto a movimientos y por lo tanto intentar mucho volumen, volver a tocar mucho volumen de entrenamiento, mantener la intensidad que luego se va a tener que trabajar dentro de quarter finals y en 2 semanas haría, en una semana, ese trabajo mixto y la siguiente ya sería de un tapering, en la que como sabéis, y si no lo explico rápidamente, pero esto es algo que se ve en profundidad en esta segunda edición de CTI. De taperings hay diferentes tipos. Tenemos por un lado el lineal, el exponencial, en escalón y luego un mixto, ¿vale? El lineal básicamente es que es una reducción progresiva y lineal. Cada día voy reduciendo esa carga. Exponencial es que estoy en un alto volumen, una alta carga de entrenamiento y hago una disminución, una reducción brusca de un 50%, y en escalones que hago esa reducción brusca, pero luego continúo y vuelvo a bajar. Sería como hacer varios, o sea, hacerlo en escalones, no directamente exponencial, no una bajada, una caída en picado de ese volumen de entrenamiento. Entonces, yo lo que haría sería, pues también hay que ver el contexto en el que está el atleta, pero creo que lo más acertado sería combinar, sería empezar porque tenemos pocos días, entonces sería empezar con una bajada brusca en escalón, luego mantendría a lo mejor un par de días, haría otra bajada brusca, mantendría un par de días, otra bajada brusca. Entonces, yo es la que denomino como mixta y está entre medio de estas tres, ¿no? Es lineal porque va cada 2 días bajando, pero no es ni exponencial, ni completamente lineal, ni en escalón. Sería un poco la combinación. Y es un poco el enfoque que yo le daría a estos quarterfinals para atletas que vengan de los Open y que creo que hay que tenerlo en cuenta. Y me gustaría, por ejemplo, que Brian, que está ahí, comentara si todo esto, él cuando se ha preparado para alguna competición como la nuestra, como para The Battle of the Mediterranean, o para ya no el clasificatorio, sino el presencial, todo este aspecto de picking, tapering, de cómo reduzco volumen, cómo juego con todo esto a la hora de programar, ¿lo tiene en cuenta o no? O si había escuchado hablar de esto y qué opina un poquito. Y bueno, y vosotros también, ¿qué opináis si pensáis que tiene esa gran relación con la parte nutricional, que creo que va un poco en el mismo sentido, ¿no? De cargas, descargas, en función de en qué momento estés y cuándo tengas la competición, jugar con todo eso. Bueno, yo agregar, es parecido como hacemos también en las competiciones de remo, esta semana que tenían también, o sea, teníamos test, fue semana de descarga, o sea, y fue un poquito escalonada del volumen que veníamos trabajando, y comparto contigo, o sea, depende también del atleta, el nivel que tenga, la experiencia, entonces hay que ir también en base a eso adaptándolo. Sí, por ahí mira, comenta Brian que no lo había escuchado, pero que es verdad que su entrenador sí que se lo hizo. Pues me parece perfecto, bajar volumen, meter cardio y al revés. Sí, bueno, van por ahí los tiros. Cuando haces un buen picking y tapering hay que hilar muy fino, ¿vale? O sea, hay que dedicarle horas, horas, hay que dedicarle tiempo, habrá gente que tendrá que estar más tiempo, otros menos, pero hay que dedicarle tiempo, sentarse y estudiar bien todo el contenido de lo que se tiene que trabajar y el por qué. Y tener en cuenta muchas variables, no solo volumen e intensidad, también densidad, frecuencia, tener en cuenta interferencias, si hay un alto volumen de entrenamiento más aeróbico y de fuerza. Y hay que sentarse y programar de verdad, que es lo que yo digo, que ahí es cuando de verdad se muestra si el entrenador
quiere o sabe hacer las cosas realmente bien y de manera profesional. Pero bueno, que estoy seguro que sí, no lo niego, ¿eh? Simplemente digo que no es tan fácil como has dicho, sino que hay que hilar bastante fino. Y más en CrossFit, que hay muchas capacidades que tocar y es al final lo que lo complica, ¿no? Porque si fuera solo una, pues bueno. Aquí quería agregar el tema de cómo descargamos, claro, te vas a encontrar mejor, hay que tener cuidado con el tema de la cantidad de la ingesta de comida, porque si sigues comiendo igual, puedes subir un poquito, la hidratación te puedes pasar un poquito, entonces, y tener en cuenta también, como estás descansado, pues por ahí te tiras un poquito más con el móvil o viendo la tele tarde, duermes menos horas y eso al final te va a mermar en el rendimiento. Entonces, ser muy en ese sentido también disciplinado, porque todos esos detalles que no se ven, que es parte del entrenamiento invisible, que puede hablar ahora también un poquito más Alex y un poquito también Javi, es muy importante porque la otra parte que no se ven es las horas de sueño, las horas de descanso, la hora que estamos con el móvil, pues son las que van a influenciar en nuestro rendimiento también el día de la competición. Sí, para mí, en cuanto a entrenamiento, de cara a una competición, hay varios aspectos claves, son poquitos, pero uno es tener claro, hacer una evaluación al atleta previa, es decir, en qué punto está mi atleta y con qué, que este sería el segundo punto, con qué objetivo, con qué función va a esa competición. ¿Va a ganar? ¿Va a porque se ha clasificado y es un punto de control dentro de toda la temporada? ¿Va porque, en fin, el objetivo, la función de esa competición, que no todas tienen el mismo objetivo dentro de la temporada? Principales, debe haber una o dos, pero no pueden haber 10. No tiene ningún sentido. Porque si hay 10, también hay que pensar que hay que hacer pickings y tappings para ellas si son las 10 principales. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, todo esto hay que pensarlo. Luego, como el tercer punto sería cómo planifico, cómo programo y periodizo ese picking y tapering para prevenir lesiones, justamente para aumentar el rendimiento, que al final el objetivo de un tapering es reducir el estrés tanto fisiológico como psicológico para llegar a la competición en las mejores condiciones posibles. Y luego, si se puede, otro punto clave es tener una estrategia tanto probando los watts, si se pueden probar, o movimientos que pueda predecir que van a aparecer dentro de esa competición, como esa estrategia mental que antes comentabas, que va desde la visualización a todo lo que comentas. Tener toda esa parte, incluso ritmos bien marcados, bien estructurados. Y para mí, el entrenamiento de competición es esto. Estos 4 puntos que acabo de mencionar. Mira, por aquí dice Brian que el tema de nutrición lo lleva controlado, el tema de prepararse para un clasificatorio en una competición y también meter trabajo de movilidad y descarga en los músculos, que eso es lo que vamos a hablar ahora justo. Eso también es algo muy importante porque, bueno, ¿puedo seguir yo ahora con mi parte? Sí. Genial. Yo pido permiso, que aquí uno nunca sabe. En fin, que realmente cuando trabajamos, cuando tenemos atletas que son atletas profesionales, atletas que compiten, o atletas amateurs en general, tenemos que entender que esas personas tienen su vida, su día a día. Brian está aquí, Brian compite y Brian tendrá su día a día. Puede ser que se dedique en exclusiva al entrenamiento, pero normalmente la gente suele entrenar, suele tener el trabajo, suele tener su día a día de estudiar, suele tener su día a día de hacer más cosas. Entonces, si tienes la suerte de poder dedicarte en exclusiva al deporte, genial, porque va a poder dedicarte a eso. Pero normalmente las personas en general no se dedican solo al deporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que ver la carga que tienen a diario, la carga alostática, esa carga que la persona tiene en su día a día. Esa carga es la suma de el estrés diario, de la nutrición que lleve en su día a día, de la carga de entrenamiento, de los kilos que le metan, del volumen, también de si ha descansado o no ha descansado, de circunstancias
de su día a día, como por ejemplo discusiones con su pareja, discusiones con su familia, con el jefe, conflictos en general. Todo eso es una carga que lo que va a hacer es ir aumentando, ir llenando el vaso de capacidad que tiene una persona para soportar el esfuerzo en general. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos a una persona que compite, tiene un extra, que es ese estrés de la competición y ese estrés del entrenamiento. Y ese estrés lo que hace es que sea más fácil que haya lesión. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos una persona competidora, se normaliza, pues porque en muchas ocasiones es así, se normaliza que haya dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dolor va a depender del tipo de dolor que haya, va a depender del tipo de dolor que exista. Me explico. Cuando hay un dolor que siempre está en una zona localizada, por ejemplo, el hombro, cuando hace muscle up, cuando hace algún tipo de pull up, cuando el dolor es localizado en el hombro y ese dolor tiene una intensidad, imagínate entre el 0 y el 10, que hay una intensidad de un 6, ese dolor es un dolor que es fuertecillo, ¿vale? No es un dolor leve. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dolor, si se mantiene en el tiempo, si seguimos entrenando y no hacemos nada por solucionar ese problema, ese dolor se puede hacer crónico y puede dar lugar a una lesión importante que se mantenga en el tiempo y que sea mucho más difícil de superar. De hecho, un dolor de 6 o de más suele tener tendencia a aumentar con el tiempo, no suele tener tendencia a bajar, a no ser que se trate. Que se relaje esa musculatura o que se haga un plan de trabajo para disminuir ese problema, para eliminar ese problema. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que muchos de nuestros competidores, muchos de nuestros atletas, tienen dolor de 6 o más en muchas sesiones de entrenamiento, cada vez que a lo mejor hacen el keeping al hacer el pull-up o cada vez que hacen un snatch al parar aquí la barra, que es el hombro. Eso es muy común, eso es muy frecuente. Y lo que ocurre es que estamos entrenando el error, estamos entrenando a una persona con dolor, que se puede entrenar a una persona con dolor, pero lo suyo es que se solucione ese dolor. Entonces, un dolor puntual en una zona, lo que puede estar ocurriendo es que haya una lesión concreta en un sitio. Es diferente al dolor que se produce por el ácido láctico, que cuando hacemos algún tipo de trabajo, como por ejemplo puede ser el trabajo con remo, con esquí, con biker, al final te duelen las piernas, al final te duelen los brazos y te duele todo. Pero eso es por un trabajo de mucha intensidad, que no es un trabajo que siempre que hagas un movimiento concreto te dura una articulación, sino que es que estás haciendo un esfuerzo grande y tienes un dolor general, un cansancio general, una pesadez general. Entonces aquí, cuando nos vienen personas que están lesionadas, a nosotros los fisios, vienen lesionadas y nos dicen, tengo una competición en 2 semanas y no puedo hacer el keeping porque me duele un montón. Vale, ¿cuánto tiempo llevas con ese dolor? Pues llevo por lo menos 5 meses. Vale, ¿por qué mierda no has venido antes? ¿No? Entonces realmente las personas deberían estar preparadas para entrenar, no para la competición. Me explico. La persona, antes de competir, debe entrenar y debe entrenar bien. ¿Qué pasa? Que si entrenas siempre con un dolor concreto, lo que ocurre es que a la hora de competir puede ser que ese dolor aumente y tenga que dejar de competir en ese momento. Para ello es importante que primero, si hay dolor, que cuanto antes se intente solucionar lo más pronto posible. Ya sea con el fisio, ya sea modificando el entrenamiento, ya sea trabajando los accesorios, como dice por aquí Brian, ese trabajo accesorio, ese trabajo de movilidad, ese trabajo de fuerza de otra zona para compensar ese movimiento. Eso es imprescindible. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente simplemente está entrenando, le duele algo y ya se me pasará. Ya se me pasará, que con el tiempo esa lesión es una lesión gorda, es una lesión importante. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que un fisio que se dedique a trabajar con deportistas, que se dedique a trabajar, por ejemplo, en cross-training, en CrossFit, un fisio que se dedique a esto, normalmente va a intentar mandarte ejercicios para trabajar en esa falta de movilidad, en esa falta de fuerza, para que ese dolor te desaparezca.
¿Qué es lo que ocurre? Se pueden hacer tratamientos manuales, perfectamente. Se puede hacer un masaje, se puede crujir, se puede hacer cualquier tipo de tratamiento manual, que está genial. Y eso te va a aliviar el dolor. Pero lo que ocurre es que para mantener esas ganancias, para seguir manteniendo eso, tienes que trabajar en tus debilidades. Y para trabajar en tus debilidades y tener un cambio, necesitas un tiempo específico. Una semana podría ser suficiente, pues si la lesión es muy poquita cosa, no pasa nada. Pero si es una lesión importante, en una semana no te recuperas ni de coña. Entonces, si nosotros somos coach y estamos viendo bien a nuestro atleta, es que le duele el hombro cada vez que está haciendo el keeping, coño, que vaya ya cuanto antes, ¿qué esperas para que se solucione el problema? Que vaya al fisio o mándale tú ejercicios que sepas que le van a ayudar a disminuir ese dolor. Como, pues, por ejemplo, la gente que está en la formación CTI ya sabe hacer esas progresiones, ya sabe hacer esas regresiones y en la siguiente edición vamos a hablar mucho más de ello. Pero básicamente de lo que se trata es de que entienda que una persona con dolor no es normal, no debería ser normal, aunque lo normalicemos. Es habitual y es muy frecuente, pero no debería ser lo normal, no debería ser vamos a entrenar con dolor sí o sí, sino vamos a intentar hacer el máximo en tu entrenamiento, pero vamos a intentar quitar ese dolor. Pero es verdad que en el alto rendimiento siempre en algún momento puede haber algún dolor, alguna molestia, y es normal porque las cargas de entrenamiento son muy altas, es normal. Pero ocurre que una cosa es que la carga sea alta y la persona sienta dolor o sienta molestia, y otra cosa es que a pesar del dolor sigamos entrenando de la misma forma y no hagamos nada por cambiar. Entonces, por ejemplo, en esta persona que tiene dolor a la hora de hacer keeping, probablemente es que no tenga una buena rotación en el hombro o que no tenga una buena flexión en el hombro. Pero también puede ser que el problema sea de la muñeca. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese keeping o ese bar muscle up o esas pull-ups, las manos están fijas, están en esta posición fija. Entonces, aquí se me ve mejor. Entonces, como tenemos la barra, lo que voy a pedir a la gente que nos vea es que se coja y se ponga los codos pegados al cuerpo y que ahora ponga los pulgares, los vamos a poner hacia arriba, ¿vale? Y ahora desde aquí vamos a juntarlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pronación máxima, ¿vale? Vamos a llevar la mano a la pronación máxima. Y ahora quiero que te fijes. ¿Qué hacen tus manos? ¿Se queda una aquí y la otra hace la pronación completa o no? ¿Hacen las dos la pronación completa o no la hacen? Por ejemplo, mi mano derecha, fíjate, que no hace tanta pronación como la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Es con los codos pegados, si no, no sirve, porque es solo para mover el antebrazo, ¿vale? Pegamos los codos y hacemos la pronación completa. Si no tenemos una buena pronación, cuando tú sujetas la barra, lo que va a ocurrir, ¿qué pasa? Que si tú tienes los codos pegados, va a hacer esto, tu hombro. ¿Vale? Va a hacer esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no tienes ninguna barra, pero cuando tú estás aquí arriba, cuando tú estás agarrado, como no tienes esa pronación máxima, ¿qué va a hacer el brazo? El brazo derecho en este caso, que era, bueno, este es mi brazo derecho, ¿vale? Como yo no tengo esa pronación, no tengo tanta pronación, mi brazo derecho va a hacer esto. Va a hacer esto, ¿vale? Va a hacer una rotación interna. Entonces, cuando yo quiero hacer la flexión en el keeping, voy a hacerla con rotación interna. Y ahí puede dar dolor porque, por ejemplo, se puede pinzar ese tendón del supraespinoso o ese nervio supraescapular que está aquí. Y eso, a lo largo del tiempo, puede dar lugar a dolor, puede dar lugar a una tendinopatía, a una tendinitis y puede dar lugar a una lesión. Esto ocurre en un keeping, pero eso ocurre también en un overhead squat o en un snatch, que es el mismo movimiento, es la misma fijación de la barra. ¿Qué pasa? Que gente como Javi, que es Al-Kayatamán, le pasa eso, que, que no tiene movilidad en general. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta estos puntos de movilidad, estos puntos de fuerza, esos puntos de analizar bien el movimiento y analizar el por qué ocurre, nuestros atletas se van a lesionar mucho más. Decía Brian que es capaz de hacer la pronación, pero el codo izquierdo se le separa. ¿Por qué? Probablemente porque ese codo, ese antebrazo, no sea capaz de hacer una buena pronación. No sé, Brian, si tú tienes algún tipo de problema en el hombro o no,
Pero puede ser que cuando haga el snatch, el brazo izquierdo, este brazo izquierdo, que es el que se te separa, puede ser que te cueste más trabajo. Incluso si te ves de frente, puede ser, no lo sé porque no te he visto, pero puede ser que haya un poquito de inclinación a la hora de hacer ese snatch. Incluso lo que puede ocurrir es que cuando hacemos un clean haya un codo que no suba tanto. ¿Por qué? Porque al hacer un clean necesita una pronación máxima. ¿Ok? Entonces, necesitamos tener la máxima movilidad, sí, pero habría que trabajar la fuerza en ese rango de movilidad máximo. Esto no quiere decir que tengamos que hacer el 80% de nuestro entrenamiento, nada más que rotaciones externas o rotaciones internas, no quiere decir eso. Quiere decir que entrenes fuerte, que entrenes con gran carga, con alta carga, en rangos máximos de movimiento y que trabajes la fuerza accesoria. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se ve mucho ese trabajo de estiramiento, de cómo ganar movilidad, 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 pero luego la gente no es capaz de aprovechar esa movilidad. Entonces, de lo que se trata aquí es de que sí, que ganes movilidad, por supuesto, pero ¿para qué quieres una flexión de 360 grados si solo aprovechas 100 grados? No tiene sentido. Esto es como si tienes un Ferrari y no pasa de 50 km por hora. ¿Para qué mierda lo quieres? Y encima no ligas. ¿Para qué mierda lo quieres? ¿No? Que al final se trata, si no utilizas para una cosa, lo utilizas para otra. Entonces aquí se trata de que lo que tengas lo utilices. ¿Vale? Que lo que tengas lo utilices de verdad. Y Javi se ríe ahí porque hay cosas que no utiliza mucho, hablando de este tema. Pero claro, tenemos que entender que todo lo que tengamos de movimiento va a ser lo que nos va a permitir aumentar nuestro rendimiento y va a ser lo que nos va a disminuir esa probabilidad de tener lesiones. Mira, Brian dice que tiene vídeo y que puede enseñarme lo que dices. Pues sí, pues luego nos lo manda y le echamos un vistazo, porque es que esto es muy común. Un problema en la muñeca, un problema en el antebrazo que da lugar a problemas en el hombro. Y te duele el hombro, te duele el hombro, te duele el hombro, te tratan el hombro y realmente no es el hombro, es la muñeca. Pero para saber que es la muñeca, pues tienen que hacer un análisis y tú, Brian, que está dentro de la formación, verás esa parte y si no te queda claro, pues tenemos otra parte más que puede ayudarte un montón, ¿vale? Y realmente aquí se trata de que avance mucho más, avance y crezca y seas capaz de rendir al máximo sin lesión, que seas capaz de rendir al máximo y que no tengas dolor, pero que si tienes dolor realmente a la hora de entrenar, si tienes dolor a la hora de competir, intenta solucionarlo cuanto antes. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, yo trabajo con atletas y he trabajado con bastantes atletas de alto rendimiento y había algo que era el común denominador, era como lo que realmente hacía que no rindieran al máximo. Y era que las personas que competían estaban siempre con dolor, estaban siempre con lesión, siempre, 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 siempre. ¿Qué es lo que me he encontrado? Que estos atletas competían y hacían de puta madre, pero no sacaban su máximo potencial, no sacaban su máximo rendimiento, porque realmente lo que hacían, lo que estaban haciendo, es que cuando les dolía algo, justo antes de la competición venían a verme. ¿Por qué? Porque esos entrenadores no sabían dirigirlo en su día a día. Estaban metiéndole una carga muy grande, una carga muy alta en su entrenamiento sin tener en cuenta este trabajo accesorio, sin tener en cuenta este trabajo de movilidad. Y estaban siendo parte del problema de ese atleta. Estaban siendo parte de ese problema. Estaban dando lugar a que esa persona estuviera siempre lesionada. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos capaces de identificar y de combinar el entrenamiento con el trabajo de readaptación de lesiones y el trabajo de eliminar una lesión por completo, cuando nosotros entendemos que una persona lesionada, cuando termina su lesión, debería estar más fuerte de lo que estaba antes de la lesión, cuando comprendemos eso es cuando realmente tenemos buenos resultados. Aquí en CTI nos dedicamos a eso, a hacer que los atletas estén más fuertes de lo que estaban antes, a tener un rendimiento mucho mayor y enseñamos a los coaches, a los fisios, a los nutri, a que esto
sean capaces de aplicarlo a su atleta. Y si ellos compiten, a ellos mismos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con mucha gente, nos hemos encontrado con muchos atletas y con muchos coaches que no saben aplicar estos principios. Y se piensan que más entrenamiento, más entrenamiento, más entrenamiento siempre es mejor. Se piensan que básicamente con tener una programación de entrenamiento X, simplemente con eso, pues ya basta. Y ya puedes hacer el entrenamiento que tú quieres y la persona no se va a lesionar. Realmente nos hemos encontrado con que esto es un problema. Y esto es una de las cosas que dan lugar a que CrossFit, el cross-training, tenga esa mala fama. Y cada vez más lo que se ve es que los profesionales no confían en la gente que entrena CrossFit porque han visto que hay muchas lesiones. Dolor lumbar, dolor de rodilla, dolor de hombro, lesiones gordas, lesiones que incapacitan a la persona. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, vale, ¿quiero ser parte del problema o quiero ser parte de la solución? Me gustaría que te lo preguntaras porque si eres coach, quizás haya información que no tengas todavía y que haga que seas parte de ese problema. Pero si eres atleta, quizás el problema lo va a sufrir porque quizás tu coach no tiene esta información. Entonces aquí pues, podemos ser víctimas del sistema y simplemente decidir que si me lesiono es por culpa de mi coach, o si no tengo buen rendimiento es por culpa de mi coach, de mi entrenador, o hacerte responsable y ser tú la persona que realmente dirige tu vida y que dirige tu entrenamiento. Porque sí, es normal, puede ser que tengas compañeros, puede ser que tengas un entrenador que te eche una mano y que te guíe en ese camino. Pero, ¿qué pasa? Que si tú tienes simplemente el GPS y ese GPS no es un GPS real, porque bueno, seguro que los que estamos aquí, los GPS nos han llevado por calles que a no todo el mundo le gustaría ir, nos han perdido varias veces. Entonces, si tú no tienes una capacidad crítica para realmente saber por dónde vas, para realmente saber esa carretera que estás llevando, si no tienes esa capacidad, puede ser que baje tu rendimiento y puede ser que te lesiones. Entonces, si eres atleta y quieres tener esa guía crítica que realmente te ayude a conseguir tu objetivo, te podemos ayudar. Te podemos echar una mano muy gorda. Además, si eres coach y te dedicas a trabajar con personas que hacen CrossFit, que hacen cross-training, y quieres conocer esa área del entrenamiento, de la programación, periodización, planificación, esa parte de motivación, mentalidad, psicología, esa parte de remo ergómetro, esa parte de lesiones, de trabajo con personas lesionadas para solucionar su problema y que puedan rendir al máximo. Y si además quieres saber cómo trabajar con ellos, esa nutrición, cómo ayudarlos a que rindan el máximo con el entrenamiento invisible, a que ganen movilidad, pero una movilidad aplicable. Si realmente quieres eso, te podemos echar una mano muy gorda. Porque sinceramente llevamos muchos años trabajando con atletas amateur, con atletas de alto rendimiento, con atletas de élite. Llevamos mucho tiempo trabajando con diferentes tipos de atletas. Y hemos recopilado todo el conocimiento que tenemos los 6 integrantes de Cross Training Institute. Y además hemos traído a gente que nos va a ayudar en otras áreas, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo el suelo pélvico, como por ejemplo ese entrenamiento del suelo pélvico que en mujeres suele verse tan dañado, tan lesionado. Entonces, hemos creado algo que sinceramente creemos que os puede ayudar un montón a ser parte de esa solución y a dejar de ser parte de ese problema. Y también a ser capaces de responsabilizar de vuestra situación. Entonces, me gustaría saber si nos dais permiso a los que estáis aquí, estamos poquitos, pero si nos dais permiso para que os contemos rápidamente, sin quitaros mucho tiempo, en qué consiste todo esto que tenemos preparado. ¿Os apetece que os contemos?
Qué bueno. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Brian. Muchísimas gracias. Qué bien. Pues mira, básicamente lo que, lo que queremos realmente es, como decimos, echar una mano muy fuerte y queremos ayudaros a que consigáis vuestros objetivos, a que consigáis ser atletas, que consigáis vuestros objetivos de alto rendimiento, vuestros objetivos de estar bien, vuestros objetivos nutricionales, vuestros objetivos con respecto a las lesiones. Y creemos que hemos organizado, que hemos creado la formación definitiva que te va a ayudar a ello. Entonces, Quique, si te apetece que vayamos explicando un poco de qué va todo esto, porque hemos creado y hemos implementado la segunda edición de la formación CTI, que viene con sorpresas, viene con regalos y viene pisando fortísimo, viene pisando muy fuerte. Claro que sí. Genial, ¿estás por ahí? Perfecto. Genial, porque la formación CTI realmente ya llevamos tiempo dándole forma, ya llevamos tiempo haciéndola grande y es una formación que queremos que en un futuro todo este contenido sea un contenido que cuando tú llegues con tu título a algún sitio, a algún box, o cuando tú pongas tu título en tu propio box, la gente diga, coño, la formación CTI, coño, este sabe de nutrición, este sabe de entrenamiento, este sabe de lesiones, este sabe de remo, de ergómetro, de esquí. Lo que queremos es que esta formación te ayude a conseguir esos resultados que pretendes. La formación la hemos dividido en varios módulos para que consigas dominar, por un lado, el entrenamiento, esa programación, esa periodización, esa planificación, que seas capaz de aplicar bien el picking y el tapering a tu atleta para que realmente tengan unos resultados espectaculares. Que tengan resultados y que sean resultados probados. Porque nosotros ya lo hemos probado durante mucho tiempo. Y hemos conseguido, por ejemplo, que Marcos con Virginia sea capaz de batir un récord de España en remo indoor. Quique, con todos sus atletas, lleva a los atletas a competición y tengan grandes resultados. Tanto Javi como nosotros, bueno, mi hermano y yo, que somos los fisios, que hayamos llevado a atletas a grandes competiciones españolas. Entonces, todo este conocimiento lo vais a tener. Y para ello está dividido en módulos, está dividido en varios módulos. Bueno, aquí como dice Marco, aquí como dice Marco, 17 oros en mundiales y europeos de remo indoor. O sea que creo que experiencia en atletas de alto rendimiento tenemos algo. O sea que un poquito hay. Entonces, dime, Quique. No, que eso es, que si la primera edición ya fue algo espectacular y Brian también puede dar su opinión sincera de qué le ha parecido hasta ahora, pues en esta lo que hemos buscado ha sido mejorar el formato, la atención también que damos a cada alumno y por supuesto ampliar el conocimiento, ampliarlo en cantidad de horas y en calidad en cuanto a lo que nos hemos dado cuenta que realmente necesitan los coaches y los atletas en este deporte y ha sido pues a través de esa primera edición, de toda la experiencia que llevamos detrás, como decía Alejandro, y bueno, al final es un perfeccionamiento de la primera edición y una ampliación en cuanto a contenido. Entonces, pues bueno, es explicaros un poquito todo ese contenido para que veáis realmente más o menos lo que hay dentro y os podáis hacer una idea de la barbaridad que hemos creado, porque si algo tengo claro, y yo he hecho todas las formaciones que hay en cuanto a CrossFit y entrenamiento de referencia, incluso de no referencia a nivel nacional o sí, sobre todo de habla hispana, pues
que algo parecido no lo hay. Yo no lo he encontrado, algo tan específico, multidisciplinar, enfocado en el CrossFit, no lo hay y es una realidad y es también el motivo por el que nosotros estamos hoy aquí y lo que nos empuja a seguir hacia adelante, el ver que aún falta mucho por hacer en este deporte y que, bueno, alguien tiene que empezar. Nosotros hemos dado el paso y queremos que pues, todos los alumnos que están viendo este vídeo, esta grabación, pues quieran formar parte de la solución, como decía Alejandro, y empezar a cambiar un poco el paradigma que hay en este deporte y a profesionalizarlo. Así que, bueno, vamos a explicar un poquito, si me vais diciendo vosotros el contenido y yo lo voy apuntando, cómo lo queréis hacer. Claro, sí. Mira, Así básicamente... a grosso modo también que quepa y que vean pues todo lo que hay dentro, que es una auténtica pasada y ya está, y que den su opinión. A mí me gustaría que mientras Brian pusiera, bueno, mira, creo que ha sido justo. Dice Brian, estoy muy contento sobre la ampliación de conocimiento que estoy haciendo. Cada clase aprendo algo nuevo. Me encanta el cambio que estoy haciendo conmigo mismo sobre la información que me dais y me motiva muchísimo. Qué bueno, Brian, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian, de verdad. Bien. Pues, ¿os parece que les contemos lo que hay dentro? Sí, mira, la primera parte tiene ese módulo de entrenamiento y en ese módulo de entrenamiento vamos a hablar de diferentes partes. Bueno, la primera es esa pirámide de la programación efectiva para entender todo lo que es el deporte, para entender realmente cómo funciona el CrossFit, cómo funciona el cross-training y para que realmente tengas resultados con tu atleta y contigo mismo. Porque esto no se trata de lo que te vamos a enseñar, sino de lo que tú vas a conseguir con esta formación. No se trata de nosotros, sino de ti. Y ya tenemos muchos compañeros, tenemos muchos alumnos y tenemos muchos atletas que están aumentando su rendimiento y los coaches están aumentando el rendimiento de sus atletas. Entonces, realmente pensamos que es una formación que te va a ayudar a conseguir todo esto. No solo eso, sino que vamos a saber, vamos a aprender a cómo periodizar, cómo planificar y cómo programar en cross-training, es decir, la triple P. Sí, yo esta parte para esta segunda edición la voy a llamar un poco también, para que lo sepan, de la teoría a la práctica. Vamos a coger los conceptos más importantes relacionados con todo lo que es esa triple P, que es periodizar, programar, planificar. Vamos a coger todos los conceptos, pero vamos a llevarlos a esa parte más práctica y a ese día a día en el mundo del CrossFit específicamente. Así que vamos a poner esa triple P y de la teoría a la práctica, que me parece también que es algo diferenciador y que nosotros tenemos claro desde el primer día en CTI que lo que queremos no es traer contenido, sino traer el contenido bueno y el que van a utilizar en su día a día. Genial. ¿Qué más? Por supuesto, vamos a hablar de picking y de tapering de manera profunda, para que realmente esos resultados se trasladen tanto a periodo competitivo como al día a día. Vamos a hablar de la técnica de ejercicios, tanto básicos, y cómo enseñarlo de una manera adecuada, esa parte de la educación, esa parte del entrenamiento, del entrenamiento a diario, porque vamos a aprender a cómo llevar grupo amateur, vamos a aprender a cómo llevar grupos de atletas de élite, incluso trabajo individual con nuestros atletas. Selecciones de ejercicios en diferentes fases, en el microciclo. Vamos a hablar también de calentamiento, de trabajo en el box y precompetición o preclasificatorio. Y esto es solo un módulo. Este es el módulo de entrenamiento, pero de esta parte. Ahora hablaremos de más cosillas. Sí, simplemente enfatizar en que el calentamiento va a ser una parte, una clase con diferentes partes dentro del módulo de entrenamiento, pero vamos a hablar de un calentamiento de alto rendimiento. Cómo de verdad se tiene que preparar, porque al final es una preparación previa a un WOD, a una clasificación, incluso en el día a día,
un atleta y cómo desde la parte más científica y desde la parte más práctica y empírica que nosotros hemos testeado, pues se tiene que hacer y que me parece que es algo también brutal. Eso es. Luego, dentro de la parte de nutrición, que esa la va a dar Javi, vamos a hablar de las necesidades energéticas y ruta metabólica. Todo lo que es la parte de fisiología, pero fisiología no de esta aburrida, cansina, sino fisiología aplicable, de verdad. Una fisiología que pueda aplicar en tu día a día y que pueda ayudar mucho a tu atleta. Y a ti mismo, por supuesto. Cómo hacer el reparto de macronutrientes y establecimiento de objetivos. También vamos a hablar de suplementación, que es una parte fundamental. De cómo evaluar y optimizar la nutrición del atleta. Y todo va a ser súper aplicable. Realmente vamos a dar una formación que en serio te va a ayudar a conseguir todos estos objetivos. Brutal. Solo con esto. Por supuesto, sí. Por supuesto, se va a entrar en detalles de competición, de cómo aplicarlo y todo ello. Porque creemos que no solo es importante la parte del box del día a día, sino también de la competi y de entrenamiento diario. O sea que esto va a ser algo brutal. Eso es. Vale, luego la parte de fisioterapia, de prevención de lesiones. Aquí vamos a hablar pues de todo básicamente. Lo primero de por qué se lesiona la gente, que es algo fundamental, de esos mecanismos lesionales, de esos problemas que ocasionan el estar lesionado, es decir, todo lo que viene alrededor de una lesión. Vamos a hablar de valorar a las personas, porque habéis visto esta tontería que hemos hecho de la pronación de la muñeca, de la pronación del antebrazo, pues vamos a ver esa parte de valoración para ver por qué tu atleta se lesiona o por qué tú te lesionas. Vamos a hablar también de movilidad, por supuesto, de trabajo de movilidad. ¿Para qué? Para que las personas sean capaces de aplicar la máxima fuerza en el máximo rango de movimiento. Y esto le va a ayudar a aumentar su rendimiento y a disminuir la probabilidad de lesión. Vamos a hablar de cómo ganar movilidad para cada ejercicio, como por ejemplo squat, como por ejemplo deadlift, como por ejemplo push-ups, ¿vale? Para los movimientos básicos que nos van a permitir seguir avanzando. Entonces, esto es algo que nos va a ayudar a que nuestros atletas no se lesionen y además vamos a hablar de la parte de recuperación. Cómo hacer una buena recuperación, ese entrenamiento invisible. No solo eso, sino que también te vamos a enseñar a que entrenes con personas que están lesionadas. Porque una persona lesionada muchas veces se dice, no entrenes. Y te lo carga. Y realmente lo que queremos es que seas capaz de entrenar con estas personas, adaptándole el entrenamiento, haciendo progresiones, haciendo regresiones y que le ayude con su problema. Y además esta es una parte muy interesante, es que vamos a hacer propuestas nutricionales durante las lesiones para que haya una recuperación mucho más rápida de la lesión. Y esto lo vamos a hacer también, esto lo vamos a hablar también. Luego la parte de ergómetros, porque aquí, bueno, ya veis que es espectacular todo lo que tenemos. Vamos a ver los tipos de ergómetros, vamos a hablar de rower, del remo, tanto técnica, cómo se usa la máquina, entrenamiento y competición. Ski, bike, air bike, vamos a hablar de todas las máquinas que existen, todas las máquinas que hay y todas las técnicas, cómo usarla, cómo sacarle el máximo rendimiento a la máquina y cómo sacarle el máximo rendimiento tanto en un entrenamiento como en una competición. Vamos a hablar de esa parte de programación, de planificación, que esto se va a entremezclar con la parte de entrenamiento de halteros, de gimnásticos, de todo esto, que es la parte que va a hablar Quique y Miguel. Y vamos a ver cómo se integran los ergómetros dentro del entrenamiento de cross-training. ¿Para qué? Para que le saque el máximo potencial a todo esto.
Y luego, dentro de esta parte, que está la parte que nos va a dar Marcos, está el módulo de psicología, mentalidad de alto rendimiento, de motivación. Y aquí vamos a hablar de estas técnicas que se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de nuestros atletas con esa parte de mentalidad, con esa parte de motivación, para que llegue tu atleta a la competición, que se quiera saltar y que quiera hacer el WOD de una manera que le motive de verdad y que quiera conseguir resultados de verdad. Entonces lo que queremos con esto es hacer que tu atleta o que tú mismo seas un superhéroe. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la hora de competir, cuando vayamos a una competición, no podemos ir chafados, que estemos ahí atontados. No. Tenemos que ir a muerte. Y no solo eso, no solo tenemos que ir a muerte en la competición, sino en el entrenamiento. Pero también es importante que entendamos que a lo mejor no todos los días estamos igual. Y tenemos también que hacernos responsables de esa situación. No culpabilizarnos de que en un momento nos haya ido mal, sino entender que quizás haya un día que no nos ha ido tan bien como pensábamos y que tendremos que analizar. Entonces tendremos que entender cómo se analiza esa situación mental para poder avanzar y para poder cambiarlo en un futuro. Y que si tiene un día malo, que todos lo hemos tenido en algún momento, seas capaz de sacarle lo mejor a ese momento y seas capaz de sacar tu máximo potencial ese día. Y si no lo puedes sacar ese día porque no has entrenado suficientemente la mente, que lo sepas sacar al día siguiente o al otro. Entonces, esa parte de entrenamiento mental es lo que vamos a ver en toda esta parte. Por supuesto, vamos a hablar de los hábitos que debe tener una persona, un deportista que es competidor o que entrena a nivel amateur, porque al final tenemos un deporte que es súper exigente. Tenemos que cambiar hábitos y vamos a tener esa parte de cambio de hábitos y mejora de hábitos para ser más productivo, no solo en tu entrenamiento, sino en tu día a día. Porque creo que hay muchas personas que en su día a día podrían rendir mucho más, pero sin embargo no lo hacen. Sin embargo, parece que no tienes tiempo para entrenar, parece que si entrenas no tienes tiempo para tu vida y es un problema de organización. Y aquí vamos a hablar de toda esta parte. Y no solo es para atletas, sino para coach, gerentes, dueños de box y toda esta gente que estamos siempre al frente y que estamos siempre ayudando a nuestros atletas, si eres fisio, a nuestros pacientes, a seguir avanzando. Y no solo eso, sino que, bueno, esto podría parecer poco, entre comillas, pero realmente no es poco, porque como veis es algo que no hay en ningún sitio. No hay en ningún sitio. Además, queremos añadir para la gente que confía en nosotros y la gente que quiera avanzar mucho más y la gente que quiera realmente sacar el máximo partido a todo esto, hemos añadido un módulo de suelo pélvico, entrenamiento de suelo pélvico y cross training, que lo va a dar Rocío, que es nuestra fisio especializada en CrossFit, especializada en cross training. Ella se dedica a entrenar a mujeres y a tratar a mujeres que tienen problemas de suelo pélvico para que dejen de tenerlos, porque aquí hoy da la casualidad de que estamos todos hombres, pero el 50% de las mujeres que entrenan en un box se orinan al saltar en la comba. Y eso es una putada. Es una putada muy gorda. Porque tú imagínate que es tu hermana, o que es tu pareja, o tu hija, o tu madre. Y no puede entrenar. No puede entrenar porque se orina al saltar la comba. ¿Qué hacemos aquí? Habrá que solucionarlo, ¿no? Por eso queremos meter esta parte que es tan tabú. Es una parte que realmente nadie tiene en cuenta y queremos que se haga visible. Entonces esta parte del suelo pélvico la vamos a tener. Y no solo hay tabús en ese sentido, sino que hay otro tabú que también es importante. Y es, ¿qué más? El dinero. El marketing. Vamos a meter un módulo que es de marketing
para hacer crecer tu box. Para que en el momento que quieras montarte tu box, seas capaz de sacarle una buena rentabilidad. Seas capaz realmente de, por ejemplo, hacer lo que hicieron Quique y Miguel, que abrieron un box con gente ya. No habían abierto y ya estaba lleno. Cabrones. ¿Cuántos fueron las personas que metiste antes de abrir? Más de 100. Más de 100 personas antes de abrir. Antes de abrir, no de abril. O sea que... Y eso es lo que tú dices. Eso se estudia, se trabaja y hay que conocer estrategias para, al final, pues eso, para que tu negocio funcione y puedas ayudar a mucha más gente, que es el objetivo, ¿no? Porque si solo llegas pues a pocas personas y te toca cerrar el negocio, pues se acaba todo ahí. Entonces, es una parte fundamental y que también pienso o sea, que complementa esta edición de una manera brutal, brutal. Sí, totalmente. Además, esa parte de marketing para cross-training no existe. Vamos a enseñar en ese módulo de marketing, lo primero, cómo montar un box. Lo segundo, cómo atraer clientes. Obvio. Lo tercero, cómo mantener a esos clientes, ¿no? Porque puede atraer a mucha gente, pero luego que no se te queden. Te vamos a enseñar marketing para gerente de box. Te vamos a enseñar cómo crear tu primera competición. Entonces, todo esto realmente te va a ayudar a que hagas crecer tu box. Brian se tiene que ir, luego hablamos. Brian, muchas gracias, tío. Realmente lo que queremos con esto es que consiga avanzar mucho más y que sepa cómo monetizar todo este conocimiento. Puede ser que seas coach, que está de lujo, y en ese caso va a poder monetizar todo esto y va a poder hacer crecer tu box. Pero si eres atleta, puede ser que en algún momento pienses, anda, mire, si me monto un box, porque muchos atletas, muchísimos, al final terminan montando ese box. Entonces esto te va a ayudar a que consigas ese objetivo de montar tu box y de hacerlo crecer. Brutal, tío. Yo creo que es una formación súper completa, que no hay nada en el mercado. Y bueno, ahora porque se ha ido Brian, pero que ya ha dicho que está súper contento con la primera y que está con muchas ganas de entrar en esta segunda. Pero si Salvador está ahí, también podría opinar qué le parece todo esto. Y nada, queda por explicar un poco esa parte de cómo entrar, porque es verdad que primero hay que seguir unos pasos, porque al final lo que buscamos también nosotros son alumnos comprometidos, casos de éxito, gente que de verdad vaya a aprovechar en entrar y formarse con nosotros. Entonces, si Salvador puede dar su opinión de qué le parece perfecto, y si no, pasamos a esa parte y vamos acabando con todo esto, ¿no? Pues mira. Sí, pues sí, básicamente para entrar en esta formación tenemos que hacer un proceso de selección, vamos a tener que hacer una entrevista. Entonces, para la gente que realmente quiera entrar, para la gente que realmente quiera saber más sobre esta formación o quiera que veamos si esta formación es para él o es para ella, pues le pasaremos el link para que contacte directamente con nosotros, porque para que contacte con nosotros a través de un formulario. Es decir, vamos a pasar ese formulario en el que tendremos que hacernos una idea de cómo esta persona es y si realmente la formación es para él o para ella, porque lo que no queremos es gente que entre y que luego no pueda aprovecharla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una entrevista. Esa entrevista no va a llegar todo el mundo a la entrevista porque no tenemos tiempo suficiente. Empezamos ya mismo, tenemos que organizarlo, empezamos en mayo de hecho. Y lo que queremos es que la gente que esté con nosotros esté de verdad y esté dándolo todo. Entonces,
es una formación que yo digo, empezamos en mayo. Vamos a tener tutorización de estas personas que entren con nosotros porque vamos a estar ahí a tope con ellos. Queremos que lo apliquen al máximo y lo que queremos es pues que consigan el objetivo de la formación, que es dominar este mundo y que es dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución. Aquí dejo el link del formulario y luego lo pasaremos también por email. Pero esto, vamos a hacer un proceso de selección ahora, durante estos próximos 3 días. Y lo que queremos es que si hay alguien que de verdad le mole y que de verdad le interese, pues que entre con nosotros y que esté aquí a tope. Y al final es buscar gente pues, como Brian, ¿no? Que está ahí al pie del cañón, a tope, motivado, que está de verdad aprendiendo, mejorando, pues al final es lo que también a nosotros nos motiva, ¿no? Es lógico y obvio. Eso es. Entonces, yo creo que mejor hacerlo así que tener alumnos pues, que entren por ver qué hay y ya está. Eso es. Entonces, para ello, pues tenemos aquí ese link, que es un link básicamente para hacer el formulario, para rellenar el formulario y nos pondremos en contacto con estas personas en estos próximos 3 días. ¿Para qué? Para que si realmente es una persona comprometida, pues que lo veamos, que hablemos con ellos, veamos si de verdad se van a implicar en la formación, porque lo que no queremos es gente que no lo vaya a aprovechar. Es una formación demasiado valiosa y es una formación a la que le hemos puesto demasiado empeño como para que entre gente que realmente pues, no lo pueda aprovechar. Entonces, el link lo dejo por aquí. Estará también en el email, lo mandaremos en el email, pero va a ser durante estos próximos 3 días cuando realmente va a poder entrar. Y por supuesto, estos 3 días próximos va a ser una oferta hiper especial para la gente que consideremos que va a poder aprovecharlo. Porque al final tenemos varias formas de que la gente entre. O que la gente entre a la formación a través de la web por el precio que está. O si vemos que realmente las personas son gente comprometida y que nos van a ayudar a que haya un buen ambiente y a que este deporte crezca, hacemos una oferta especial. Y esa oferta especial estará para esa persona que realmente quiera seguir su camino con nosotros. Así es que, para ir cerrando toda esta clase, deciros que muchas gracias por estar aquí, los que habéis podido estar en directo. Si lo estás viendo en diferido, te damos las gracias enormemente también. Decirte que esta formación es para ti simplemente si lo que quieres es dar un cambio en este mundo del cross-training, si quieres cambiar la forma que tienes de entrenar a tu atleta o si quieres cambiar tu forma de entrenar porque piensas que hay algo que no está yendo todo lo bien que podría ir. Entonces, aquí va a tener a personas que van a estar contigo, va a tener a profesionales que se dedican a todo este mundo del cross-training y que hemos trabajado con muchos atletas, tanto amateur como de alto nivel, de alto rendimiento, atletas de élite, y sinceramente creemos que te puedes echar una mano muy gorda a que seas mucho más profesional y a que tengas unos resultados espectaculares. Así es que muchas gracias por estar aquí. Nos vamos despidiendo y te mandamos un fuerte abrazo. Adiós. Abrazo.